Bienvenidos al primer episodio de Agujeros de Guión, un canal en el que hablaré mucho de guión, especialmente de grandes cagadas. No hablaré tanto de gazapos, sino de errores argumentales y de lógica interna. Cosas que por una razón u otra no encajan bien y te dejan con cara de gilipollas cuando piensas un poco en ellas. Tal y como hice en mi blog guionistaenfurecido.com, para iniciar el canal hablaré de los agujeros de guión de mi película favorita, la que hizo que quisiera estudiar cine, Parque Jurásico. Este fallo parece más un gazapo que un error argumental, pero a diferencia de los primeros te deja dándole vueltas a lo que podríamos llamar el lore del parque. Por eso me parece interesante incluirlo aquí. El error de Marras ocurre en la escena en la que el tiranosaurio escapa de su recinto. Vemos que rompe los cables y se escapa pasando entre los dos coches. Sin embargo, minutos después se pone a jugar con el primero de los coches y acaba lanzándolo por un foso que aparece por arte de magia. Ya ni hay selva ni hay parapeto, todo ha desaparecido mágicamente. Y diréis, no, es que igual la parte por donde sale el Rex es tierra y luego al lado hay un barranco. No puede ser, porque antes se ven palmeras y árboles. Se supone que este es el mismo sitio, porque es donde está la misma cabra. Y además en algunos planos se ve que el foso es bastante largo. Y además, si fuera así, ¿qué sentido tendría? El Rex podría despeñarse sin querer cualquier día, vaya riesgo más absurdo. Y otros fallos menores son, ¿de dónde salen los cables de los que cuelgan? ¿Y ese tronco en mitad del camino? ¿Nadie lo había notado antes? Hombre, igual lo ha tirado la tormenta, pero que tire el árbol más gordo y ningún otro es raro de cojones. Tras toda esta escena llega el rescate de Tim, que se ha quedado dentro del coche en lo alto de un árbol. Grant le rescata, pero ambos empiezan a darse cuenta de que el peso del coche está rompiendo las ramas y se les va a caer encima. ¿Qué hacer? En vez de apartarse hacia los lados, deciden que lo mejor es bajar el árbol corriendo mientras el coche les persigue. Es lo mismo que pasa en Prometheus. Coño, deja de correr en línea recta y échate a un lado. Yo no sé mucho de ciencia, pero bueno, en la peli nos cuentan que los dinosaurios han sido creados con el ADN de antiguos dinosaurios, conservados en mosquitos fosilizados en ámbar y después recombinados con genoma de ranas, y de ahí que no tengan plumas, y que esas ranas pueden cambiar de sexo y que por eso los dinos se reproducen, bla 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 bla. Todo ok. La duda llega con las plantas. Durante la visita dicen que aparte de los dinosaurios también han creado plantas de la prehistoria. ¿Cómo? ¿También con el ámbar? No se explica. ¿Y qué clase de mutación puede hacer cagar tanto a un triceratops como para formar una pila de mierda tan inmensa que sobrepasa por mucho la altura de su culo? Dennis Nedry es el ingeniero informático de seguridad del parque, pero digo yo que un mínimo de conocimiento de los dinosaurios que hay en él tendría que saber, ¿no? Cuando apaga el sistema al menos deja la verja de los velociraptores encendida. Y también debería saber un poquito al menos para saber qué dinosaurio se está robando de las cámaras embrionarias, que por cierto, tienen fallos de ortografía. ¿Stegosaurus? El caso es que no es ni medio normal que se ponga a jugar con el dilofosaurio, y más si supuestamente sabe que lo que le caracteriza es escupir veneno. Pero bueno, si no se ha molestado en conocer a los bichos a los que tenía que mantener encerrados, a joderse y aguantarse. Viene un huracán a la isla justo el día de la visita y todos evacúan menos los visitantes. ¿En serio a los técnicos y científicos les ha dado tiempo a llegar al barco, pero a los visitantes que van en coche no? ¿Cómo no lo han previsto antes? ¿Y hacía falta evacuar? Al final la tormenta no parece haber sido para tanto. Una escena muy tensa es cuando el pobre Tim se queda atrapado en lo alto de la verja electrificada y están a punto de conectar la corriente. Pero más tensa es cuando te das cuenta de que el chaval cabe perfectamente por el hueco de los cables. Se hubiese ahorrado una descarga. Y justo después de que Ellie conecte de nuevo la corriente del parque, le cae en el hombro el brazo de Arnold. ¿De dónde cae exactamente? ¿Qué hace para que caiga? ¿Cómo ha acabado en el techo? ¿Por qué no se le han comido los Raptors? ¿Por qué si los Raptors llevaban allí todo el rato no aparecen hasta que se encienden las luces? Y por último, ¿por qué poner los interruptores a tomar por culo del centro de visitantes? ¿No podría estar en su sótano? Dudas que quedarán sin respuesta. Esta es la jaula de los Raptors. Cuando los invitados van a verlos se encuentran solo con un montón de palmeras moviéndose. Viendo eso me viene a la cabeza la siguiente pregunta. ¿Va a ser así la atracción cuando haya visitantes? Lo digo porque no se ve una mierda. ¿No sería mejor quitar un poco de maleza? O si son tan peligrosos, ¿por qué no poner todo de cemento y unas pequeñas ventanucas por las que no quepan? Es que por ejemplo con el dilofosaurio pasaba igual. No vieron una mierda. Y con el Rex, si no es por la cabra, más de lo mismo. Bueno, ni con la cabra. De hecho Malcolm hace un comentario al respecto. ¿Cree que con el
tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios. En fin, volviendo a los Raptors. Muldoon dice que solo quedan 3 y que están recluidos en ese recinto especial. Más o menos cuando los 3 escapan, Alan y los niños encuentran unos huevos. Parece que son de Velociraptor porque tienen como 2 deditos. Igual son de otro bicho, pero si son de Raptor, ¿cómo mierda han llegado allí? ¿Nada más escaparse los Raptors han ido al quinto coño a poner huevos? ¿Y cómo han nacido tan rápido? ¿O quizás llevaban allí abandonados muchos meses? Si miramos el mapa oficial del parque vemos que entre el recinto del Rex y el centro de visitantes tenemos un supuesto recinto de Velociraptores, pero se supone que no hay ninguno ahora. También está el del Dilophosaurus, que quizás tendría más sentido, no lo sé. Ya que tenemos el mapa del parque, vamos a fijarnos en la ruta de los coches. Durante la visita primero pasan por el sector del Dilophosaurus, después por el del Tiranosaurio y después por el del Triceratops, para luego dar la vuelta y volver al del Rex. La duda aquí es, ¿por qué ruta van? ¿Por la del norte o por la del sur? Si van por la del norte, primero pasarían por el sector del Dilophosaurus, pero después por la del Triceratops, por lo que el orden estaría mal. Y cuando llegasen al del Rex, la verja debería estar al otro lado de la carretera. Según el ordenador de esta escena van por el sur, pero aquí está el problema. En el sur no hay ningún recinto del Dilophosaurus. En este mapa lo han añadido, pero en el mapa del ordenador no hay nada, solo uno que pone Brachiosaurio. Avancemos ahora a la escena del Lex intentando restablecer la seguridad del parque. Aparecen unos simpáticos velociraptores y tratan de entrar en la sala. Mientras Lex teclea en el ordenador, Grant y Ellie deciden empujar la puerta para que no pasen. En vez de depender tanto de la electricidad, los de seguridad podrían haber puesto un pestillo o algo, pero bueno, ahí no me voy a meter. Resulta que Grant y Ellie tratan de agarrar la escopeta que se les ha caído al suelo, y mientras tanto, ¿qué hace Tim? ¿Qué hace el puto Tim? En vez de ayudar y recogerles la jodida escopeta, se dedica a tocar los cojones a su hermana y a ponerla nerviosa. ¡Hostias, mueve tu puto culo y ayuda a Grant! Llegamos al final de la película. Grant, Ellie, Lex y Tim están rodeados por velociraptores en el hall del centro de visitantes. No hay salida, están atrapados, pero de pronto llega el tiranosaurio y se come a uno de los raptors. ¿Alguien dijo Deus Ex Machina? ¿Por qué los humanos ponen cara de asombro? Haría falta estar ciego para no verlo venir. ¿Y los velociraptores? ¿Cómo es que no han sentido los pasos del Rex retumbando? ¿No decían que eran inteligentísimos para la caza? Otra de las preguntas es, ¿por dónde entra? Bueno, resulta que el centro de visitantes aún está en obras, y si acercamos este plano se puede ver un hueco relativamente grande por el que el Rex pasa. Pero ya digo, se le habría visto de sobra. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Agur benure tajan yogur.